La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, que les doy la cordial bienvenida a este su mensaje Descubrir. Hoy acerquémonos a la palabra y vámonos al Evangelio de San Mateo. A esta reflexión le he titulado Oveja o lobo, tú decides. Sí, oveja o lobo, tú decides. ¿Y por qué? Porque hay una porción del Evangelio en el capítulo 7 de San Mateo que nos va a ayudar mucho a reflexionar en este sentido. Versículos 15 y 16. Dice la Escritura: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con disfraces de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Cuando tomamos este texto, dice el escritor bíblico que existen falsos profetas, pero no lo quiero llevar solamente al ámbito espiritual. Podemos ser falsos profetas en el matrimonio. Podemos ser falsos profetas en la familia. Podemos ser falsos profetas en el trabajo. Podemos ser falsos profetas en la sociedad. Por eso, mi amigo, mi amiga, es fundamental. Uno es el que decide. O soy oveja, o soy lobo, yo decido. Hablar de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, de cuáles son nuestras motivaciones. Mire, es que es increíble cómo una persona puede aparentemente ser buena. Aparentemente puede ser un buen esposo, una buena esposa, un buen papá, una buena mamá, un buen hijo, buen profesional, aparentemente. Pero cuando en muchos campos se olvida de eso bueno, transgrede, ya deja de ser oveja y se convierte en lobo. Es como el hombre o la mujer que le dice a su cónyuge, te amo, pero está poniendo sus intereses en otra persona. Es un lobo con piel de oveja. El hombre que dice, no, pero yo soy responsable con mis hijos, a mis hijos no les falta nada, pero tiene 2 amantes, tiene 3, 4 o X cantidad de hijos por fuera de su hogar, ese es un lobo con piel de oveja. Cuando la mujer dice, no, pero yo me he visto para mi esposo, pero en el trabajo anda coqueteando a mundo y a Raimundo, ese es un lobo con piel de oveja. Es darnos cuenta que muchas veces tenemos que hacer esta experiencia de introspección para descubrir cuáles son nuestros intereses, cuáles son nuestras motivantes. Porque se nos advierte en el texto cuando utilizamos, y el Evangelio de Mateo habla de una palabra. En el versículo 15, estoy tomando San Mateo capítulo 7, habla del término disfraces. Cuando nos disfrazamos, eso es como cuando utilizamos careta y me pongo una máscara en la iglesia y me pongo otra máscara en casa y me pongo otra máscara en el trabajo. Entonces empiezo a disfrazarme. Me disfrazo, porque quiero más en el mundo de la apariencia, más en el mundo. Aquí quiero aparentar ser bueno, pero es que el pecado no es malo. Es que esto de ser infiel no es malo. Ahora ya no le llaman amante, sino acompañante afectivo. O sea, disfrazo. El pecado lo disfrazo, me disfrazo. Me disfrazo. Y eso también se suscita en el ámbito de la iglesia. Disfrazamos porque queremos manipular o nos disfrazamos porque hay un interés personal que quiero lograr. Nos disfrazamos a veces de falsa humildad, manipulamos. Cada uno de nosotros, a esta hora del día,
necesitamos hacer un examen de conciencia y preguntarnos, ¿qué tanto soy oveja y qué tanto soy lobo? Eso es como aquella historia, ¿no? Aquel cuento de aquellos jóvenes que estaban platicando con un hombre anciano. Y entonces el hombre les dijo, miren, ¿saben qué? En la vida hay problemas, en la vida hay luchas internas. Y les voy a poner el ejemplo, decía el hombre. Cada uno de nosotros tenemos como dos lobos dentro de nosotros, el lobo bueno y el lobo malo. El lobo bueno nos invita a amar, perdonar, a ser responsables, transparentes, generosos, pero el lobo malo nos invita a hacer todo lo contrario, a ser violentos, intransigentes, irrespetuosos, irreverentes, irresponsables, todo. Entonces hay una lucha, decía este anciano. Y uno de los jóvenes, muy interesado, le preguntó, Señor, ¿y cuál de esos dos lobos llegará a ganar? El anciano guardó silencio, bajó la mirada, cerró los ojos, abrió los ojos, levantó la mirada y los quedó viendo y les dijo, el que alimente cada uno de ustedes. Entonces, llevémoslo a lo que estamos meditando. ¿Puedo alimentar el ser oveja y ser una persona de paz, una persona transparente, una persona honrada, una persona que promueve tranquilidad, una persona fiel, una persona amable? ¿O puedo ser el lobo, el mentiroso, el manipulador, el intransigente, el violento, el agresivo, el que hiere, el que ofende, el que no pide perdón, el que es intolerante? Y es ahí donde nosotros nos adentramos a una vida en la cual tenemos que definir. Yo puedo comportarme, mi conducta puede ser de un lobo, pero me disfrazo de oveja. Me disfrazo. Porque me conviene. Para mantener la fiesta en paz. Pero bajo sigo haciendo lo mismo. Eso es como el caso cuando una esposa descubre la infidelidad de su esposo. Otra infidelidad. No es la primera, no es la segunda. Otra infidelidad. Y la mujer le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás. Aquí está tu ropa, por favor. Se larga. Y empieza el hombre, el lobo, a buscar ponerse el disfraz de oveja. Y empieza, no, perdóname, mira, lo siento, es que soy débil, es que no sé, tú estás exagerando. ¿Y eso cómo se llama? Proceso de manipulación. El proceso de consejería es un proceso para desenmascarar a los lobos, desenmascarar el lobo que hay en mí. Y aceptarlo y afrontarlo y trabajarlo para convertirme en oveja, no en mandilón, que ese es el problema que creen algunos hombres. No estoy hablando de eso. Me convierto en oveja, reconozco que fallé, busco del Señor, empiezo un proceso de sanar las heridas, de restaurar, si es el caso, la relación, mi vida. Pongo límites si he tenido problemas con la ingesta de alcohol, con el consumo de alguna droga, busco ayuda, me integro a la iglesia. Entonces, de ser esa persona agresiva, intolerante, mentirosa, manipuladora, me transformo en una oveja. El problema está en cuando, como dice el texto, vivo en la falsedad. Vivo porque soy un falso profeta. Aparentemente soy un papá muy responsable. En casa no falta nada material. No falta nada material. Pero no abrazo, pero no dialogo con los hijos, no interactúo. Siempre estoy con el celular en la mano. O sea, impera más el sentido del lobo. Me convierto en falso profeta porque soy mal ejemplo para mis hijos, mal ejemplo para mi cónyuge, mal ejemplo para los demás en el trabajo. Sí, soy parte de la iglesia, sí, estoy en el coro, sí, estoy en algún movimiento apostólico,
pero soy una persona que en el trabajo hablo vulgaridades porque promuevo también corrupción, hago negocios bajo, pero sí, míreme el miércoles, el martes o X día de la semana en mi comunidad levantando las manos, orando, leyendo, dando un eco y todo lo demás. O sea, es que me gusta ponerme la piel de oveja porque todavía reina la hipocresía en mi vida. Todavía reina esto. Todavía gobierna en mi vida la hipocresía, la doble cara. Ese es el dilema de la vida de muchos cristianos. Sea sacerdote, sea religiosa, seamos laicos. Ese es uno de los dilemas. Y es ahí donde yo debo de confrontarme conmigo mismo. Aparento ser oveja, pero soy lobo. Critico a los demás, murmuro contra los demás, no obedezco, no reconozco la autoridad, ya sea de mi obispo, de mi párroco, no reconozco la autoridad del coordinador, la coordinadora de mi comunidad. Creo que yo lo sé todo, que yo lo puedo todo. Es una línea de ser lobo. Pero sí estoy en iglesia, pero sí es que Dios es amor, pero no perdono, no busco la reconciliación, hay algo de lobo en mí, entonces me convierto ¿en qué? En un falso profeta, O sea, por un lado digo una cosa, pero mi hacer dice otra. Y por eso es fundamental el hecho de hacer una revisión de nuestra vida, en nuestra forma de llevar la vida, la manera como me conduzco, la manera como me comporto, de qué hablo. También ahí en mi hablar revelo realmente si soy un falso profeta. Si me pongo la máscara de oveja, el disfraz de oveja, si me disfrazo. El disfraz tiene algo muy particular. El disfraz es escondernos a través del disfraz. Es como escondernos, esconder lo que realmente somos. Eso es un disfraz. Aparento ser otra persona. Entonces me vuelvo una persona manipuladora. Cuando en el camino de la fe, en la vida comunitaria, en la vida eclesial, antepongo mis intereses personales a los intereses de la comunidad, me pongo el disfraz de oveja, pero soy un lobo. Cuando manipulo, cuando miento, cuando aparento ser una persona sencilla, humilde, hasta en mi hablar y mi caminar, pero es que soy un lobo. Oh, esto es increíble. O sea, por ejemplo, alguien que se disfrazó bien al lado de Jesucristo, ¿quién fue? Judas. Judas se disfrazó muy bien. Judas se disfrazó a tal grado que Jesús llegó a confiarle que Judas era como el ecónomo de los discípulos. Era el que manejaba el dinero. Judas terminó quitándose el disfraz de oveja al momento de vender a Jesucristo por 30 monedas. O sea, el desafío más grande es que no mires a fulano de tal en mi comunidad, al padrecito sutano, a la monjita sutana. No. Mirémonos en primera persona. Yo, ¿qué tanto de lobo tengo? ¿Qué tanto manipulo? ¿En qué momento me pongo el disfraz de oveja para manipular, para sacar provecho? Jesús conoce el corazón. Dios conoce nuestros intereses. Cuando van a ungir a David como rey y el profeta llega a la casa del padre de David y pone a todos los hijos y ninguno de ellos siente el profeta, que es el llamado, y le pregunta, oye, ¿y tienes algún otro hijo por ahí? Oh, sí, claro, estaba David, que andaba en el campo, se le había olvidado que tenía otro hijo. Y cuando llega David a la presencia del profeta, el profeta lo queda viendo. Y el profeta dijo, pero Y allí el ángel del Señor le habla al profeta y le dice que Dios no ve la apariencia, Dios ve el corazón.
En la medida que nosotros dejemos que Dios mire nuestro corazón, en la medida que entendamos desde el camino de la fe en nuestra comunidad que nuestro llamado es edificar el reino de Dios, no mi reino, sino el reino de Dios, entonces nos dejamos ver por el Señor y nos dejamos traspasar por Él. Pero en la medida que yo me vuelvo egoísta, en la medida que yo sobrepongo mis intereses personales por sobre los de la iglesia, por sobre los de la comunidad, por sobre los de mi matrimonio, por sobre los de mi familia, entonces me vuelvo un lobo. Me he disfrazado. Es fácil disfrazarse, ¿eh? Por eso siempre uno tiene que aprender a ese consejo sabio de San Pablo. Obsérvalo todo. Observa todo, observa la conducta, ponle atención a lo que dice la persona, obsérvalo todo, mira los frutos y quédate con lo bueno. Por eso he tomado este tiempo hoy para decirte a ti o preguntarte, ¿eres oveja o lobo? Es una decisión personal. ¿Soy realmente transparente? ¿Respetuoso? ¿Soy una persona coherente? O en este caso, en estos momentos, en este lugar, me pongo el disfraz de oveja. Y canto maravillosamente, oro, levanto las manos, lloro, me tiro al piso, tengo una Biblia, entre más grande mejor, para que me vean. Pero no hay conversión, no hay coherencia. Sigo maltratando a los de mi casa, sigo murmurando en contra del vecino, sigo agrediendo verbal o físicamente a alguien, no pago impuestos, tengo negocio bajo, soy una persona que me he involucrado en actos de corrupción. O sea, cuán hermoso es este texto porque nos confronta. Porque la palabra nos invita a dejar de disfrazarnos. Déjate de disfrazarte ya. Aprendamos a ser nosotros mismos. Aprendamos a vivir nuestra vida desde la fe. Aprendamos a ser coherentes. Aprendamos a hacer a un lado la mentira, la manipulación, la hipocresía, el ego. Todo eso que me eleva, todo eso que me lleva a creerme más que los demás. Hagamos a un lado todo eso. Ya no más disfraces. Ya no más mentiras, ya no más manipulación, ya no más mis intereses personales. Es que eso es lo lindo de caminar en la fe. Que caminar en la fe no significa simplemente participar de la vida de la iglesia, estar en una parroquia, en un movimiento apostólico, colaborar en alguna actividad pastoral. No, lo más lindo en el camino de la fe es cuando tomas conciencia que en el camino de la fe no se valen los disfraces. No se valen los disfraces. ¿Sabes por qué? Porque nos podemos disfrazar ante los demás. Sí, nos podemos disfrazar ante los demás. Pero ante Dios no hay disfraces. Ante el Señor. ¿Qué fue lo que le dijo Jesucristo a Judas? Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesucristo sabía muy bien las intenciones de Judas. Jesucristo sabía muy bien. Pero le dio oportunidad para que se arrepintiera, para que reflexionara, para que tomara otro camino. Pero Judas decidió seguir con el disfraz. Depende de ti. Depende de ti seguirte disfrazando, de ser un buen esposo teniendo un amante, de ser una buena esposa siéndole infiel a tu marido, siendo aparentemente un buen papá, una buena mamá, porque para un proveedor de primera estás tú. Pero no abrazas a tus hijos, no dialogas con tus hijos, no les dices que les amas, no les pides perdón, no reconoces tus errores. Sigámonos disfrazando. ¿Y qué va a pasar al seguirnos disfrazando? ¿Qué crees tú que nos va a pasar? ¿Qué nos irá a pasar? Que todo el mundo nos va a reconocer, porque así dice la primera parte del versículo 16, por sus frutos los conoceréis. O sea, ese es interesante. Los frutos, mi conducta, mi proceder. Pregúntale a tu hijo, pregúntale a tu cónyuge la siguiente cuestionante.
¿Qué piensas tú de mí? ¿En qué consideras que debo de mejorar? Y dale la amplitud, la libertad de que exprese lo que piensa. ¿Cómo te ve? ¿Cómo te ve tu hijo o tu hija? ¿Sabes dónde el sacramento en el cual nos quitamos los disfraces? Es el sacramento de la reconciliación. Porque en ese sacramento hablamos de nuestro pecado. Me quito la careta, me quito el disfraz y hablo de mi propia persona. Y por eso muchas veces nos da vergüenza buscar al sacerdote cuando tengo conciencia de pecado, cuando estoy arrepentido, cuando ese nivel de conciencia me impulsa a empezar a replantear mi vida. El sacramento de la reconciliación es quitarnos los disfraces. Así que, ¿por qué no piensas hoy? Quiero dejar de ponerme el disfraz de oveja. Quiero ser realmente coherente. Necesito dejar de ser lobo. Necesito de ser un falso profeta. Necesito aprender a vivir en la verdad para vivir en la libertad. Recurro al sacramento de la reconciliación. Porque estoy viendo los frutos. ¿Y qué frutos estoy viendo? Mi matrimonio es un caos, mi familia es un caos, mi vida es un caos. Mis conflictos, los conflictos en la parroquia, en mi comunidad, en todo lo demás. Necesito quitarme este disfraz de oveja y reconocer que no soy bueno, reconocer que soy pecador, reconocer que en mí hay una tendencia hacia el mal, reconocer que me he equivocado y que por lo tanto los frutos de esos errores están propiciando quizás casi ya una separación o un divorcio, que están propiciando una desvinculación a nivel familiar, que me están generando un conflicto interno bárbaro, donde no puedo dormir, donde no tengo paz. Querido hermano y hermana, es la hora de cerrar la palabra de Dios para invitarte a ti a que no solamente seas un oidor de la palabra, sino que te conviertas en un hacedor de la misma. Espero que esta reflexión te anime, te inspire a un proceso más abierto de conversión. Que la paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones.